eso dice en 1 Corintios que Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y en esta tarde vamos a compartir su palabra. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. ¿Os acordáis que dije que iba a llevar una línea? Bueno, el Espíritu Santo a veces se mueve de una manera, de otra. Hay que hacer caso a lo que el Espíritu Santo dice. Comenté un tiempo atrás que pensaba llevar una línea sobre 1 Corintios y quiero seguir un poquito la línea que nos quedemos, pero eso no quiere decir que siempre voy a estar con el libro de Corintios, sino lo que el Espíritu Santo mande. El que manda es Él. Amén. Y yo antes de nada, pues, quisiera hacer una pequeñita oración muy cortita, presentando las cosas en las manos del Señor y entramos en la palabra de Dios, que es lo principal, como bien ha dicho su siervo. Amén. Yo pediría por favor con los ojos cerrados que ustedes también oren por mí en esta tarde. Señor y Padre Celestial, te quiero dar gracias por la oportunidad en esta tarde que tú, Señor, me permites estar delante de tu presencia con mucho respeto y reverencia para impartir tu palabra, pero también, Señor, con mis hermanos, Señor, gracias te doy por ellos. Dios mío, te pido por favor que te uses de mí, Señor. Tú sabes que no soy una persona con mucha elocuencia, Señor. Quita las palabras torpes de mi boca, Señor. Te pido, Señor, que lo que en esta tarde salga de mis labios sea, Señor, lo que tú quieras con él, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que me tome y yo sea solamente el instrumento, Padre. Te pido en esta tarde, Señor, que a cada uno de mis hermanos, Señor, tú traigas iluminación por tu Espíritu Santo para poder entender lo que tú nos quieres hablar y que lo podamos llevar a la práctica. Gracias te damos por todo y todo te lo dejamos en tus santas y en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante dice la palabra de Dios así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿De dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles locura. Más, versículo 24 dice: pero más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. De momento hasta ahí la palabra. Amén. Yo quiero dar una pequeña pincelada rápida para poder coger un poquito el hilo donde nos quedemos. Dijimos que el libro de Corintios, escrito por el apóstol Pablo, y de alguna manera el apóstol recibe una serie de cartas, unas cartas que Pablo recibe esta información donde parece ser que la iglesia se encontraba en una situación bastante mal espiritualmente, donde había divisiones, donde había incestos, donde habían ciertos hermanos que parece ser que, bueno, estaban en pecado, donde había una diversidad a la hora de cenar, había una incorrecta forma de hacer un ágape, bueno, ciertas cosas en las cuales no vamos a entrar mucho en detalles. ¿Os acordáis que comentemos sobre que en la iglesia había divisiones? Ese es uno de los puntos fundamentales de cuando empieza 1 Corintios, es la división que había en ese tiempo. Habían 4 grupos de cristianos. Uno decía que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Yo me quedo con ese grupo, con los que somos de Cristo. Y bien, seguimos ya, creo que ya hemos cogido un poquito el hilo y seguimos. Y ahora dice la palabra de Dios, dice versículo 18: porque la palabra de la cruz, el mensaje de salvación, dice que es locura para aquellos que se pierden. Para la gente del mundo,
y esto creo que es algo que habitualmente lo hemos comentado mucho los predicadores, en muchos sitios, en muchos lugares, el mensaje de salvación a la gente que no cree, para ellos piensan que es locura, creen que es una tontería, por causa de que tienen el entendimiento entenebrecido, como dice el apóstol Pablo, a causa del pecado. Y el pecado lo que produce primeramente es como un velo que te impide el poder discernir las cosas espirituales de Dios. Por eso las cosas espirituales de Dios se han de discernir espiritualmente, y solo cuando tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, es imposible que uno pueda discernir las cosas espirituales de Cristo, las cosas espirituales de su palabra, de su reino. Es imposible. Por eso necesitamos tanto, como ha dicho el siervo, necesitamos que el Espíritu Santo habite y que esté en nosotros. Y necesitamos que el Espíritu Santo esté avivado en nuestro espíritu, que esté como ese fuego encendido. Bien, pues para la gente del mundo que no lo tiene, es locura. Pero para nosotros, para la Iglesia de Jesucristo, para nosotros es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poder de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que en Cristo está el poder? Amén. En Cristo se encuentra el poder para restaurar. Amén. En Cristo se encuentra el poder para la salvación. En Cristo se encuentra el poder para transformar las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos a Cristo. Necesitamos coger el poder de Cristo, y es solamente a través de su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Pero no solamente eso, la Iglesia también necesita tener sabiduría de Dios. Porque cuando una iglesia anda en sabiduría, anda con un conocimiento correcto conforme a la palabra y la voluntad de Dios, anda en rectitud. Es una iglesia fructífera, es una iglesia que anda en obediencia, y una iglesia que empieza a producir, empieza a reproducirse. Porque cuando una iglesia tiene bien claro lo que es el Evangelio, quién es primeramente Dios para su vida, quién es Cristo para su vida, ese hermano o esa hermana, lleno del Espíritu Santo, no tiene otra más que someterse a la voluntad de Dios. Y cuando una iglesia se somete a la voluntad de Dios, anda en sabiduría. Por eso Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. No hay otra persona más sabia en el mundo que aquel hermano o aquella hermana que se someta a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea su nombre. Y dice así, versículo 19, pues está escrito y dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mira, a mí me encanta el Señor y muchas de las cartas que escribe el apóstol Pablo, porque es verdad, el Señor no escogió a 12 de sus apóstoles como grandes, elocuentes predicadores. El Señor escogió a 12 hombres sencillos, sin mucho estudio, sin mucha sabiduría. Pero fíjate, esos hombres, que algunos eran pescadores, que algunos estaban cobrando impuestos. Fíjate, esos 12 hombres lo que han podido hacer en las manos del Señor: extender el reino de Dios. Por tanto, ir y predicar el Evangelio por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. 12 hombres sin gran conocimiento, sin mucha elocuencia, pero Pedro, un hombre, un pescador, un hombre tosco, un hombre rudo, un hombre fuerte a la hora de hablar, pero cuando predica por primera vez, se convierte en 3.000 personas. Bendito sea el Señor. ¿Fue Pedro? No, fue el Espíritu Santo que lo usó. Y cuando lo usó de esa manera sobrenatural, es Dios el que empieza a traer crecimiento. Por eso necesitamos que Cristo, que el Espíritu Santo verdaderamente esté en nosotros, que Cristo muere en nuestras vidas. Necesitamos vivir a Cristo. Necesitamos que Cristo realmente sea palpable en nuestras vidas, que el Señor se vea en nosotros, que seamos un reflejo del Señor. Porque cuando una iglesia realmente tiene al Señor y vive en los caminos y en la voluntad del Señor, hay una iglesia, hay un crecimiento. En esa iglesia hay crecimiento, en esa iglesia hay madurez espiritual. Mira, por eso que Dios escoja a estos hombres y de lo vil del mundo coge lo necio para hacer lo más grande. Y el reino de Dios se extendió, y hasta ahora, gracias al Señor, que hoy día seguimos aquí perseverando, porque Dios escogió en su día a 12 personas. ¿Sabes que Dios te quiere a ti también escoger?
para extender el reino de Dios, para ser bendición allá donde tú vayas, seas una bendición de Dios. Lo que tú hagas sea bendición de Dios. Lo que tú hagas sea bendición de Dios. Todo lo que conlleva en tu vida, en tu ámbito de vivir, todo lo que tú pienses, todo lo que tú actúes y todo lo que tú hagas, tiene que repercutir en el mundo visible que estamos viviendo. Cuando yo internamente, el Señor empieza a hablar en mi vida de una manera interna, empieza a cambiar, empieza a transformar, empieza a quitar cosas de la vieja persona. Quizás estáis pensando, me estoy desviando. No me estoy desviando, me voy a coger el libro, no te preocupes. Cuando empezamos a quitarnos, a despojarnos, como dice el apóstol Pablo, dice, despojaos de vuestro viejo hombre. Mire, la palabra despojaos en ese texto, en el griego, quiere decir una persona que lleva unas vestiduras viejas y que esas vestiduras viejas no puede llevarlas, se tiene que quitar y se puede decir revestido de la nueva persona en Cristo Jesús. Necesitamos revestirnos de las nuevas vestiduras que Cristo nos da. Cuando un hijo de Dios y una hija de Dios realmente, por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, se ve en nosotros y se manifiesta en nosotros externamente lo que Dios pone en nuestro interior, alrededor nuestro eso repercute porque hay cambios pero para bendición. Porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, y te voy a poner un pequeño ejemplo y creo que me vas a entender, cuando una persona puede estar en una reunión, en un ámbito social donde hay una reunión de amigos, una reunión de amigas, y empiezas a hablar algo, la conversación que se está hablando, si son gente del mundo, te digo una cosa, lo que se va a escuchar ahí es cosas del mundo. Pero cuando en medio de esa reunión, que son tinieblas, hay una luz, y dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo, porque Cristo es luz. Cuando hay una luz, esa luz se tiene que ver, se tiene que reflejar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hermanos, realmente nosotros, los que realmente hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos ya de vivir de cualquier forma ni de cualquier manera. Creo que es tiempo de volverse a Dios y que sea realmente Dios el que nos tome y nos dirija, y allá donde vayamos seamos una luz en medio de las tinieblas. Y en medio de esa reunión, te digo yo algo, esa persona tiene dos opciones. Número uno, o con mucho respeto dice, mira, ¿eso queréis? Me voy porque no puedo escuchar lo que estáis hablando, porque yo lo rechazo, no puedo. Yo lo decía el hermano, hay que aborrecer lo que Dios aborrece. O número dos, o tienes la opción de decir, habla de Cristo en ese momento, la oportunidad que Dios te ofrece. Sabes que Cristo os ama y ya empiezas ahí, aunque te digan, aunque no digas igual, ahí estamos. Cristo te ama. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y me retomo, es la palabra. Cuando Pablo en estos momentos escribe a la iglesia de Corintio, yo me imagino a Pablo que en la situación que se encontraba esta iglesia, donde no solamente eran griegos, gentiles, los gentiles son aquellos que no son judíos, sino que también en Corintio habían judíos. Habían griegos y habían judíos. Por eso dice un poquito más para abajo. Y Pablo, yo me imagino que al escribir esta carta pensaría, ¿cómo voy yo a exponer el plan del Evangelio, el plan de salvación, a esta gente que son grandes filósofos, con un conocimiento y una sabiduría impresionante, cuando el mensaje de la salvación es un mensaje tan sencillo, donde estamos enseñando que Cristo vino al mundo, Cristo murió, Cristo resucitó, como bien ha dicho el siervo, y que todo aquel que crea en él en fe será salvo. Amén. Ahora bien, Pablo se encuentra en una situación que dice, aquí hay gente con la palabra filosofía, y cuando escribe esta carta a los griegos, filosofía significa amor a la sabiduría. Y en Grecia, en aquel tiempo, independientemente que abundaba la adoración a falsos dioses y a muchos dioses, pero había una gran filosofía, un gran amaban el conocer, el saber cada vez más. Por eso, si siguen leyendo un poquito este pasaje, está hablando que el Evangelio es algo sencillo, que no son, el mensaje de la salvación no hay que exponerlo con elocuencia, palabras. Y Pablo se presenta aquí de esta manera, les dice,
¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es verdad. Si Dios hubiera querido usarse de grandes filósofos, grandes amantes de la sabiduría, si Dios hubiera querido escoger a 12 hombres con un conocimiento de la ley y una sabiduría tremenda, si Dios lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho, pero es que Dios no lo quiso. No lo quiso hacer, porque Dios escoge lo necio y lo vil del mundo, aleluya, que el ignorante para hacerlo sabio. Y para que los sabios digan, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre que no tiene letras, cómo es posible que hable de esa manera? ¿Cómo es posible? Cuando Esteban estaba a punto del lecho de muerte y empezó a predicar, primer diácono, primer mártir, cuando empezó a predicar la gente se quedaba alucinada. Se queda y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que este hombre hable así de esta manera? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando predicó con 3.000 personas, diría la gente, pero ¿cómo es posible? Es un pescador de hombres. ¿Cómo es posible que este hombre hable de esta forma? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del poder de Dios. Por eso la iglesia necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Cuando el Espíritu Santo en nuestras vidas tenemos poder de Dios. Amén. Y cuando el Espíritu Santo en nuestras vidas y lo dejamos que empiece a trabajar en nosotros y empezamos a buscar a Dios y buscamos de su presencia y buscamos de su palabra, el Señor empieza a restaurar, empieza a transformar, empieza a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Vamos a ser personas donde vamos a impactar este mundo, donde vamos a influir en bendición, y que todo aquello que hablemos y digamos y toquemos va a ser de bendición, porque el Señor está contigo. El Señor estaba con los apóstoles. Y ahora vemos aquí que el apóstol Pablo, me voy a cargar el micrófono, dice el apóstol Pablo, dice, versículo 21, fíjate lo que dice: pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoce. Yo voy a leer la traducción, porque aquí lo vamos a entender mucho mejor. Fijaos bien. Versículo 21, el que esté con la Reina Valera que lo lea. Yo voy a leer esta traducción. Dice, en efecto, versículo 21, en efecto, Dios dispuso en su sabiduría que los que son del mundo no le conocieran, repito, no le conocieran por medio de la sabiduría humana. ¿Entiendes eso? Él preparó de antemano que la gente del mundo, por su conocimiento intelectual, no le pudieran conocer. Porque a Dios no se le puede conocer con el intelecto humano racional, imposible. Imposible. Por eso dice que el mensaje de la salvación a los que no creen es locura. Si no recibe uno el Espíritu Santo de Dios, si no recibes revelación de Dios, si no tienes el sello del Espíritu Santo, es imposible que puedas creer verdaderamente, y es imposible que te puedas acercar a Dios y hacer la obra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Imposible, porque el que no tiene el Espíritu Santo, Romanos 8:9, ese no es de Cristo. Y yo no quiero entrar más en detalles. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Porque queremos ser de Cristo, ¿verdad? Amén. Yo creo por fe que aquí hay una iglesia que tiene a Cristo. Amén. Que tiene el Espíritu Santo. Amén. Amén. Uy, que ser eso feo. Versículo 21. En efecto, Dios dispuso en su sabiduría que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana, y prefirió salvar por medio de su mensaje. ¿A quién? A los que confían en Él, aunque este mensaje parezca una tontería. ¿Cuántos hemos de aquí, cuántos hemos creído en el mensaje de la salvación? ¿Cuántos han creído? Amén, amén, amén. Y verdad que cuando te predicaron el Evangelio, quizás no fue con una gran fraseología, ¿no? Quizás no te impartieron mucha teología sistemática, simplemente te dijeron, mira, Cristo es el Hijo de Dios, vino a este mundo, murió, Cristo te quiere salvar. ¿Quieres aceptarlo? Sí, amén, gloria a Dios. Qué sencillo, ¿verdad? Y ahora Pablo se encuentra en esta situación. Escribe a una iglesia donde habían grandes conocedores de conocimiento con una fraseología impresionante. Pero mira, versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el cual para los judíos es ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque los judíos
creían en un principio que el Mesías esperado, que el Cristo, el ungido, el que iba a salvarnos digamos que de ese poder del Imperio Romano. A lo largo de los tiempos el pueblo de Israel ha sido invadido por varios imperios: Imperio babilónico, el Imperio persa, los griegos, los romanos, y en ese tiempo, en la época que Jesús vivió y posteriormente, Roma se levantó como un gran imperio a nivel mundial. Y os digo algo: los judíos que estaban esperando que alguien, que ese Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, se manifestara para traer salvación y que los liberara de esa opresión. Pero cuando ven que un carpintero, un hombre nacido en Nazaret, nacido en Belén, criado en Nazaret, llega y se descarta y se da a conocer y dice: yo soy el Mesías. Para los judíos eso es tropezadero, porque para ellos dice, eso es imposible. De hecho, hoy día el pueblo judío está esperando al Mesías. Que esperen. Allá va el plan. Van a pañados. Pero espérate, dice ahora también el texto. Dice: para los judíos es tropezadero, pero para los gentiles es locura. Claro, era locura porque para ellos, hombres con gran conocimiento, no podían entender cómo un hombre podía permitir, diciéndose que era Dios, que se dejara escarnecer como se dejó el Señor. Al Señor, te digo una cosa, lo que le hicieron al Señor, Dios mío de mi alma, eso es, vamos, no hay palabras. Eso es peor que a un animal, lo que le hicieron al Señor. Y creo que todos nosotros hemos visto la película de la Pasión. Pues os digo una cosa: hubieron escenas que tuvieron que cortar y no pudieron exponerlas en el cine porque eran aún más fuertes, y eso es la realidad. Y ellos no entendían eso. ¿Cómo es posible que este hombre dice ser Cristo, el Hijo de Dios viviente, el que viene a salvar, y de alguna manera se deja hacer esas cosas? Se deja, como le escarneció, y se deja morir en una cruz. Para los gentiles eso no lo entendían. Eso es una locura para ellos. Pero mira, para nosotros, de alguna manera, lo que para unos es locura, para lo que otros es tropezadero, para el pueblo de Dios y la Iglesia de Cristo es poder de Dios. Amén. Por eso te digo algo: no nos guiemos por mucha elocuencia de sabiduría, de conocimiento, que puedan venir muchos predicadores o que puedas escuchar muchos predicadores. El siervo Rafa no hace mucho compartió sobre ese tema un poquito, predicó sobre ciertos maestros de la palabra y ciertas enseñanzas que están enseñando. Y si no recuerdo mal, el siervo comentó de que hay que tener mucho cuidado con lo que nos están presentando en el banquete. Mucho cuidado con lo que nos están presentando. Porque si ya en los tiempos de Cristo, en los tiempos del apóstol Pablo, hubieron falsos profetas y falsos maestros, ¿cuánto no más hoy? Por eso te digo algo, hermanos. El mensaje de la salvación es sencillo. Es claro. No necesitamos grandes ni elocuentes predicadores, que son buenos, gloria a Dios, claro que sí. Pero siempre y cuando que tengan una sana doctrina y se alineen a la palabra de Dios. Y así es como una iglesia crece, cuando andamos conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Amén. Voy a terminar ya pronto, ya mismo, creo que voy a terminar ya. No quiero aburriros, ni mucho menos que os durmáis. Estoy viendo por ahí algunos bostezos, otros se han levantado. Yo creo que no os veo. Bendito sea el Señor. Voy a terminar ya. Dice, versículo 30, voy a saltar al versículo 30, dice: más por Él, más por Dios, estáis vosotros, o estamos nosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Cristo nuestra sabiduría, creo que dice esta traducción,
Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación y Cristo es nuestra redención. Amén. Nuestro permiso de beber agua. Bendito sea su nombre. Amén. Él nos ha justificado. ¿Sabe lo que significa la palabra justificar? La palabra justificar significa que eres inocente, que no eres culpable, que Dios te perdona. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, te justifica, por medio de su sangre. Cuando tú crees en la persona de Jesucristo y lo recibes como el Salvador, y lo recibes como tu Señor, Dios, a través de ese sacrificio expiatorio, te justifica. Te dice, a partir de ahora, yo ya no te veo como un pecador, ya no te veo como el de antes, yo te veo con vestiduras blancas. El Señor te dice, Él te ve con vestiduras blancas. Amén. Amén. Él perdona tus pecados, porque ve que en el momento que creemos en Cristo, que realmente un verdadero arrepentimiento de verdad y genuino, producido por el Espíritu Santo, entonces el Señor te perdona. Dices, creo que es en Isaías, dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesillo, los haré como blanca lana. Amén. Porque el Señor, cuando te arrepientes, nos arrepentimos de verdad, el Señor lo olvida. El Señor te hace nueva persona. Amén. Pero mira, dice también que Él es nuestra santificación. El Espíritu Santo te santifica. El Señor nos santifica. ¿Sabe lo que significa santificarse? Apartarse del mundo para tener un tiempo donde tú y yo estamos a solas con Dios. Nos apartamos de las cosas del mundo que nos ensucian, de lo inmundo de este mundo. Nos apartamos. ¿Sabes a qué? Porque no queremos ya nada con el mundo. Y el Espíritu Santo es el que santifica, es el agente santificador, el que te santifica, el que te lleva por el camino de la verdad. Y que empiezas a buscar a Dios, y empiezas a buscar su presencia, y empiezas a anhelar, Señor, yo quiero de Dios, yo quiero más de tu palabra, yo quiero conocerte más, Señor. ¿Sabes cómo podemos conocer más al Señor? Y creo que lo sabemos todos, es a través de su palabra. Es a través de tener ese tiempo de relación, esa íntima comunión con el Señor. El Señor nos santifica. Amén. Necesitamos una iglesia santificada. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Y ya voy a terminar aquí. Dice, y redención, Él es nuestra redención. Él vino, ¿sabes para qué? Para salvarnos. Amén. Para salvarnos de la condenación de este mundo. Amén. En el cual, por causa del pecado del principio del primer padre que fue Adán, el primer padre fue Adán. Y a causa de ese pecado, dice que el pecado se fue traspasando a todas las personas. Y ese pecado nos ha manchado. Pero Él vino para salvarnos. Y ya no estamos en el postrer Adán. No estamos en el primer Adán, estamos en el postrer, en el último Adán, que es Cristo. Él viene para redimirte. Amén. Él vino para salvarnos de la condenación eterna. Gracias. Porque, ¿sabes? Aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, aquellos que no estén inscritos, repito por segunda vez, en el libro de la vida, dice en el libro de Apocalipsis, que serán arrojados al lago de fuego y de azufre. No al infierno, ojo, sino al lago de fuego y azufre, que ha sido preparado por Dios para enviar a Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, al anticristo, al falso profeta y a aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Por eso, gracias a Dios, porque Él vino a salvarnos de esa condenación. Por eso necesitamos de Cristo, necesitamos su poder, el Espíritu Santo esté en nosotros, necesitamos sabiduría del Señor, porque el único que da la verdadera sabiduría es Cristo, es Él. ¿Sabiduría para qué? Para andar en su voluntad y hacer las cosas como Él quiere. Sabiduría, ¿sabes para qué? Para que cuando tomes cualquier decisión no tomemos decisiones en la carne, sino decisiones en Cristo Jesús. Sabiduría, ¿sabes para qué? Para consultar siempre con el Espíritu Santo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Necesitamos de Él. Amén. Gloria al Señor. Yo te quiero dejar este mensaje y que Dios te bendiga.